Hace 12.000 años, la historia del hombre da un giro repentino que resultará crucial. Abandona su vida nómada y se instala en los primeros pueblos. Inventa la agricultura, la cría de ganado, el comercio, la aleación de metales, las religiones, la arquitectura y la medicina. La propiedad crea las primeras guerras y el ganado se convierte en una fuente de epidemias devastadoras. El exceso de población crea ruinas, pero a pesar de todo, los Homo sapiens continúan adelante y construyen ciudades y una sociedad compleja, organizada y jerarquizada. Se comunica con tierras lejanas gracias a la escritura, y en 8.000 años la población del planeta pasa de 3 millones a 100 millones de habitantes. El hombre construye una sociedad que será el germen de la sociedad actual. Ya no es el mismo de antes, se convierte en el hombre contemporáneo, en nosotros mismos. El origen. La historia de nuestra aparición hasta la evolución del hombre contemporáneo comienza aproximadamente hace 15.000 años cuando se produce un cambio climático inesperado. El planeta se recalienta y esto provoca unos cambios insospechados. Pasan los siglos y las partes del casquete glaciar se funden. Entonces se desprenden gigantes bloques de hielo y el nivel del agua de los océanos sube a 120 metros. Se produce el deshielo y poco a poco los contornos de la Tierra adquieren lo que conocemos hoy como forma. En algunas zonas se producen lluvias torrenciales, lo que provoca inundaciones apocalípticas. Y en otros puntos, los incendios naturales se convierten en la pesadilla de los bosques. Es el fin de la edad de hielo. Sin saber, la humanidad inventará los tiempos modernos. Es entonces cuando una parte de la Tierra se vuelve desértica. Los pioneros de esta mutación nacen en los llamados crecientes fértiles. Es aquí cuando el planeta está habitado por un total de 2 a 3 millones de mujeres y hombres nómadas, los cuales vivían de lo que era la caza y la recolección de alimentos. Después de haber vivido todo esto en miles de años, alrededor del 6.000 a.C., se da lo que es el sedentarismo. Es decir, estos empiezan a vivir de lo que es la domesticación de animales y la agricultura. Se da el comercio y se dan los primeros avances de su evolución. Se dan lo que es las primeras civilizaciones gracias a los territorios y a la localización donde estos se encontraban, a los beneficios que estos les brindaban en ese entonces. El libro del Génesis, al mencionar el paraíso, dice: salía de Edén un río que regaba el jardín, y de ahí se partían en 4 brazos. El primero se llamaba Pisón, el segundo Gihón, el tercero se llamaba Tigros y corre al oriente de Asiria, y el cuarto es el río Éufrates. El Antiguo Testamento se refiere así a la tierra que los griegos llamaron Mesopotamia, esto es, la zona comprendida entre los ríos Tigris y Éufrates. Ahí se asentaban pueblos y culturas rivales que, sin embargo, a partir del Sumer, alumbraron una de las civilizaciones más antiguas. La invención de la escritura por los sumerios en torno al año 3000 significa el paso hacia la historia escrita, cuya memoria se recogió en combinaciones de signos que en forma de cuñas conocidas como escritura cuneiforme fueron los escribas y sacerdotes quienes fijaron nombres y escribieron aquellas crónicas que permiten descifrar hoy la escritura sumer.
tantas veces plasmada sobre los propios relieves y escrituras. Antes de terminar aquel milenio, se produjo una fuerte reacción leo-sumeria, que fue entonces cuando empezaron a construir los colosales, que fueron figuras hechas de ladrillos secados al sol o cocidos, dando lugar a una imagen que hoy en día se identifica en la Biblia como la Torre de Babel, también la cual se repetiría en la futura arquitectura religiosa en la Mesopotamia. La esencia de las ciudades mesopotámicas tenía tres propiedades: población, recursos productivos y ambición. Los ciudadanos se organizaron de manera que pudieran cubrir todas sus necesidades. El rey o emperador era la autoridad máxima, su poder era absoluto, hereditario y de carácter divino, pero no era considerado un dios como entre egipcios, sino un intermediario entre los dioses y los súbditos. Por lo tanto, era el primer sacerdote y quien administraba el Estado y dirigía el ejército. En las decisiones importantes era asesorado por un grupo de cercanos sacerdotes. No existía la propiedad privada, ya que los terrenos adyacentes a la ciudad pertenecían al dios. Los pueblos que habitaron Mesopotamia fueron los sumerios, los acadios, los amoritas, los hititas y los asirios. En la arquitectura se destacaron construcciones de gran tamaño en las cuales fueron utilizados el ladrillo, que fue un invento sumerio. Asimismo, se aplicaron lo que fueron conocimientos matemáticos en sus edificaciones y desarrollaron tres formas de arquitectura: arquitectura religiosa, arquitectura civil y arquitectura funeraria. Se construyeron los zigurat, que fueron pirámides escalonadas de 3 a más niveles, cumplían una función ceremonial y astronómica. Destacan los zigurat de Uruk, Uru y Babilonia. El templo blanco de Uruk fue el antecedente de los zigurats. Arquitectura civil. Construyeron ciudades amuralladas, en las cuales se destacan los palacios en Asiria y el Khorsabad. Jardines colgantes de Babilonia, considerados como una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Estos fueron politeístas y sus dioses eran antropomorfos, formaban tríadas. Egipto. El Egipto antiguo es un inmenso oasis que se extiende a lo largo del río Nilo sobre la longitud de los 2000 kilómetros. Como Mesopotamia, la historia comienza con la vida del poblado agrícola y de la ganadería, transformando en el tiempo el territorio en sofisticados asentamientos fluviales basados en el control de la irrigación. Los poblados neolíticos a orillas del Nilo se agruparon con el tiempo en grandes estados, los que fueron el Bajo Egipto y el Alto Egipto. En Egipto se dio la escritura geoglífica. El Nilo ofrecía a los habitantes recursos como la caza, la pesca y una fundamental vía de comunicación que ayudó al desarrollo del comercio. La civilización egipcia se desarrolló durante un largo periodo de más de 3000 años. Fue un estado centralizado y fuertemente jerarquizado, dirigido por el faraón. Se dividió en 4 etapas: periodo predinástico, periodo antiguo, imperio medio, imperio nuevo.
construcciones egipcias fueron monumentos funerarios, los cuales estaban caracterizados por su monumentación. Entre estos estaba lo que era la mastaba, la pirámide escalonada, la pirámide y el hipogeo. La mastaba tenía una capilla para depositar ofrendas. La pirámide escalonada, una superposición de mastabas. La pirámide a base cuadrada, construida en grandes bloques de piedra. Y el hipogeo era una tumba excavada en la roca con un interior laberíntico como el de las pirámides. La arquitectura egipcia en general se caracterizó por el colosalismo, uso de grandes bloques de piedra, donde se distinguían el arquitrabe, las líneas verticales, horizontales y diagonales. La columna era el elemento de soporte más importante. Estas colosales construcciones, que estaban destinadas a albergar la momia del faraón para su reposo eterno, se construían con grandes bloques de piedra que se ajustaban en forma piramidal. Junto a las tumbas también se construyeron importantes templos en cuyo interior un patio permitía el acceso a las salas y postilas, y en el lugar más profundo se encontraba el altar al dios al que se dedicaba el templo.